Y bien, hermanas y hermanos en Cristo y María, en varias instancias de nuestras vidas hemos experimentado grandes desafíos que acaban por llenarnos de angustia, frustración y desasosiego. Durante estos periodos de tiempo, la presencia de Dios parece inexistente y comenzamos a cuestionarnos, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Es acaso un castigo de Dios? ¿Cómo he llegado a este abismo de confusiones y apatías? La respuesta de Dios a estas dudas parece dilatarse. Sin embargo, se nos olvida que los caminos de Dios son misteriosos, como la senda del viento. En este episodio 3 de la serie titulada Cuando no entendemos lo que Dios hace, le presentamos a nuestra hermana Elizabeth Acevedo. Hola, hoy contra viento y marea nos hace la pregunta, cuando no entendemos lo que Dios hace. Ellos me piden que comparta con ustedes una vivencia donde muchos de ustedes ya la conocen, pero una vivencia que se cumplen ahora 3 años y es mi primera vez que voy a hablar de ella. Se me hace un poquito duro, no se lo voy a negar, pero para las cosas de Dios uno tiene que tener valentía. Y sobre todo, pues pienso que si a una sola persona de los que me están escuchando les ayudo, les toco en su vida, en sus pensamientos, en su corazón, en algo les ayuda, pues aquí estamos. Yo llevo 33 años trabajando como secretaria. Hace 20 años yo me estaba bloqueando mi cuello porque tenía problemas cervicales. Todos esos 20 años yo lo que hacía era que me bloqueaba el cuello, donde a veces me podía durar un año o meses, pero yo todo el tiempo evitaba esa operación porque no les voy a negar, le tenía mucho miedo. El problema fue que ya en el 2018 ya llevaba 7 bloqueos en el cuello y ya mi mano derecha, mis dedos no se movían, ya yo casi no podía ni coger un lápiz ni podía escribir. Y llegó un momento donde ese último bloqueo lo que me duró fue semanas. Y ahí yo dije, bueno, pues vamos a tener que darle el frente. Lo puse en oración y yo le decía, Señor, si tú entiendes que esto no va a ser positivo, pon piedras en el camino, que no se me dé. Y todo se me hizo bien fácil, o sea, todo transcurrió, las citas, los estudios, todo. Yo recuerdo que aún con mi miedo, yo tenía un amigo médico que le consulto, chicos, le tengo un miedo a esta operación tan grande y me dice, cógela un miércoles para yo acompañarte y yo te velo en la sala. Y así lo hice. Lo que pasa es que con todo el revolú de las cosas, la cogí miércoles, pero nunca le avisé. Y en la operación transcurrió bien, fueron 3 horas, pero en la operación, ustedes saben que te ponen un tubo para que tú puedas respirar mejor en la operación. El tubo, los dientes míos se movieron y el tubo, entre tubo y dientes, estuvieron mordiendo la lengua por 3 horas, lo que ocasionó que mi lengua se partiera. No se percataron de esto hasta que terminó la operación, que cuando sacan todas las cosas se percatan que yo estoy llena de sangre. Y hubo que volver a anestesiarme y buscar un cirujano oral para que me operara. En resumen, terminé en intensivo con la lengua, aparte de que tengo mi cuellera porque terminé mi operación cervical, pues también pues tenía la lengua
la boca relativamente abierta porque mi lengua estaba toda inflamada. Realmente yo no recuerdo. Yo creo que es que mi mente ha querido bloquearlo. No recuerdo cuántos puntos tengo en la lengua, pero desde mi punta de la lengua, la mitad de la lengua completa está cocida. Fueron momentos muy duros en vivir un intensivo. Cuando tú estás consciente, son los momentos más duros que tú te puedas imaginar. Y luego de esto, yo llegué a mi casa, a casa de mis padres, porque obviamente pues ellos tuvieron que cuidarme. Y ahí empezó un proceso donde yo no decía por qué. ¿Por qué a mí? Eso nunca me lo pregunté. Pero sí me pregunté muchas veces qué me faltaba de aprender. Porque Dios permitió que esto me pasara, porque algo a mí me faltaba de aprender. Y siempre decía, Señor, enséñame lo que yo tenga que aprender de esto como un niño de pequeño, porque yo todavía no entiendo. Yo entendía que todo yo, a esta edad de mi vida, ¿qué me falta a mí de aprender para yo vivir esta experiencia? Pues de más está decirle, pues eran 2 operaciones en una. Y cuando me dan de alta que yo estoy muda, que no puedo hablar, que no se explican, me llevaron a un especialista y se dan cuenta que cuando me operaron, que estoy sangrando, también la anestesia cayó en mis cuerdas vocales. Por lo tanto, yo no tenía sonido, yo no podía hablar, quedé muda totalmente. Pues ahí me preguntan que si yo quiero volver a entrar a la sala para limpiarme las cuerdas vocales, para poder emitir sonido. Y yo comenté que no, yo decidí que no porque yo estaba totalmente traumada. Me dicen que esto puede durar 3 meses de estar muda y a mí no me importó. Mis primeros 2 meses mi alimentación fue totalmente a líquido, porque esto estaba tan inflamado que no pasaba ni un granito de arroz, ni las pastillas, todo era triturado. Después el tercer y cuarto mes empezaron lo que es la alimentación de cremas, y así sucesivamente, y todavía yo estaba en la crisis de qué me faltaba a mí de aprender. Pues me quedé muda, mis padres, ahí aprendí lo que es valorar y el amor que me tenía a mí, la familia, los vecinos, los amigos, una comunidad religiosa inmensa. Y este amigo médico que yo nunca llamé, pero después se enteró lo que me pasó, me escribía, me enviaba texto, me llamaba y yo le decía, no puedo con este dolor, el dolor de la lengua es inmenso, no puedo con este dolor. Y él, llegó un momento que pasó 3, 4 meses y yo dije, el dolor era tan y tan grande que nadie podía entender porque yo me desesperaba tanto. Y óigame, lo que pasa es que gracias a Dios que visité muchos maxilofaciales y uno de ellos me dice, yo entiendo lo que usted está viviendo, porque usted tiene un erizo enterrado en la lengua. Ese es el dolor que usted tiene. A usted le hinca, le arde y le duele. Y yo creo que esa ha sido la única descripción más grande que yo he podido que se asemeje a lo que yo siento, a lo que siento todavía. Porque si mi lengua hubiese partido así, horizontal, pues esos nervios pegaban
y no hubiera pasado nada, pero al partir hacia atrás en vertical, pues los nervios están vivos y están totalmente activos 24/7. Y eso es un daño permanente que no tiene cura. ¿Qué pasa? Ese médico, pues viendo el dolor que yo sentía, me dice, no te preocupes, que yo voy a hacer lo imposible, voy a seguir buscando para ver cómo te alivio el dolor. Pero ante esa búsqueda, llegó un momento en que a mí se me empezó a caer el pelo. Caí en una depresión que yo no me levantaba de la cama, no quería ver a nadie. Y llegó un momento en que yo misma me dije, yo no quiero vivir más. Con este dolor yo no quiero vivir. Y recuerdo que de momento, porque cuando estamos en crisis y estamos en depresión, hasta se nos olvida, no es que no se nos olvide, es que no podemos terminar ni un Padre Nuestro. Y eso muchos de nosotros le tiene que haber pasado. No te sientas mal porque eso es nuestra parte humana y eso es normal. En esos momentos yo dije, no. Me acuerdo que le dije a mi papá, tengo una cita con un psiquiatra. Sí, porque no tienes que estar loco para buscar ayuda profesional. Solamente tienes que tocar fondo y querer salir de ahí y decir, no me voy a rendir. Y lo tuve que buscar. Y fue una experiencia maravillosa, aunque de momento me sorprendió porque nunca me hubiera imaginado cuando yo abrí aquella puerta que el psiquiatra tenía una Biblia así de grande al lado de ese escritorio. Y eso me impresionó. Y yo dije, Señor, llegué, tú me traíste aquí. Qué bueno que estoy con una persona que te conoce. Estuve un año con él, sacándome de ese fondo, entendiendo que esto no era un castigo de Dios, sino que es algo que yo tenía que pasar y que en su momento voy a comprender. Cuando todas las citas eran escritas, además está decirles, y ya como a los cuarto mes, mis cuerdas vocales empiezan a moverse y yo empiezo a emitir sonidos. Ahí el segundo profesional fue una terapista de habla, totalmente creyente, con un don de gente y un corazón enorme. Y ahí fue donde yo dije, Señor, me trajo hasta aquí. Y ella poco a poco, yo me sentía como fuera de sitio, porque ir a un sitio de terapia de habla, allí había muchos niñitos, y la única adulta vieja era yo. Y yo decía, diantre, me sentí un poquito incómoda, no les voy a negar que no. Pero ella fue poco a poco, yo fui su primer paciente con una operación en la lengua, que ella tuviera que darle terapia de habla. Y fue un adiestramiento tanto para ella como para mí. Pero empecé a hablar. El que me vio en ese tiempo, yo pasé por todos los acentos del mundo. Porque yo hablaba española, hablaba colombiana, hablaba venezolana, hablaba de todo, menos puertorriqueña. Y a veces si el que no me conoce, pues no lo nota, pero el que me conoce sabe y puede ver que a veces articulo mal las palabras. ¿Qué les digo? ¿Qué aprendí de este proceso? Mira, este proceso aprendí a respetar la vida. Porque a veces nos creemos que es seguro el dormir y el levantarte todos los días. No, la vida se te puede ir en un pestañear, la vida te cambia en un segundo y tienes que valorarla y vivir la plenitud y sobre todo vivirla que te sientas cómodo y estés de acuerdo a las cosas de Dios. Valoré
a todo lo que eran mis amigos, mi comunidad religiosa, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, que fueron el ícono para decir, sigue hacia adelante, porque tú ves mis retrocesos, no les voy a negar. O sea, yo iba para adelante y daba un paso para atrás y dos para adelante, pero yo misma me decía, no me puedo rendir. Porque yo siempre antes de este proceso decía que yo creía en un orden divino y perfecto. Y yo decía, bueno, si he creído en esto todo el tiempo, algo yo voy a sacar de aquí. Sobre todo, a ti que me escucha, yo quiero decirte que se vale llorar. Hay que llorar. Hay que llorar con la familia. A veces nuestra familia pues evita hablar del problema, no quiere que tú llores, pero hay que llorar. De la misma manera que entre familia nosotros compartimos lo que es bueno, los logros, las metas y nos reímos, hay que llorar. Porque llorar a nosotros nos limpia el alma y nos da más ánimo, lo podemos hablar, lo podemos compartir. Y eso se vale llorar en cualquier pérdida. Pérdida de una muerte, pérdida de trabajo, en una enfermedad, se vale llorar. Lo que no podemos hacer es quedarnos ahí. Tenemos que buscar ayuda, pues lo buscamos. Porque eso es crecer. Eso es crecer. Tú tienes que pararte frente a un espejo muchas veces y decidir qué tú quieres hacer. Sobre todo, en este proceso llegó un momento que aunque empecé a hablar, el dolor seguía ahí. Mi médico amigo me consiguió un maxilofacial que solamente se atrevió a inyectarme la lengua, que era un bloqueo a la lengua, inyectarla con cortisona. Y yo recuerdo que yo decía, no, yo no voy a hacer eso porque ese dolor va a ser peor. Y él me decía, pero ven acá, tú no tienes fe. Y si Dios te está poniendo esto para que se te quite esto para siempre. Y yo dije, pues Señor, si tú lo pones en el camino, pues vamos. Si es una alternativa, vamos para allá. El primer día los gritos míos se oyeron afuera en la sala de espera. Era sumamente doloroso. Me inyecté 3 veces y dije hasta aquí llegué, porque realmente el dolor era tan grave que la respuesta no era no valía la pena, no era costo efectivo porque no me quitaba tanto el dolor. Y este médico amigo me preparó una anestesia. Aunque siempre me decía él, y no te preocupes, yo te voy a ayudar, no te rindas. Él no estaba envuelto en el caso, fue un médico cirujano, él era cirujano, pero estaba ahí. Todo el tiempo, yo creo que todas las semanas él me escribía algo. Y me dejó una anestesia que hoy por hoy, con eso es que yo vivo. El que no me conoce no se da cuenta, pero para yo poderte hablar, para hacer este video que me pone un poquito nerviosa, para mi diario vivir, yo tengo que poner anestesia para poder articular, porque el dolor en la lengua es insoportable. Pero he aprendido a vivir con él. Mi médico amigo falleció hace 2 meses. Y este fue su legado. Que no me rindiera. Y que aún de este proceso, yo no lo he superado totalmente porque obviamente no puedo pasar por sala de operaciones. No he vuelto más por allí porque 2 veces lo intenté, me puse a prueba yo misma y me descompuse. Me puse mal, me dio una crisis
y me tuvieron que sacar del pasillo. Y me acuerdo que el psiquiatra me decía, pero ¿por qué tienes que ir para allá? Tú no tienes que pasar por ahí. No es el momento de tú ponerte este tipo de metas. No te pongas esto en tu mente. Y yo dejé ya de pasar por ahí. Pero me acuerdo que mi gran amigo doctor José Quique Silva, que me dejó esta anestesia, que hoy por hoy uso, me decía, Elizabeth, tú has visto muchos milagros en nuestra área de trabajo y tú no te has dado cuenta que tú eres un milagro. Eso me lo dijo antes de morir. Me dice, tú pudiste aspirar toda esa sangre, tú pudiste convulsionar, a ti te pudieron pasar tantas cosas y todavía estás aquí. Tú eres un milagro, acéptate como un milagro. Y aunque duele todavía, ya he aprendido a vivir con esta anestesia. A veces me la tengo que aplicar 2 veces, todas las mañanas hay que aplicársela. A veces hay que aplicársela 3 veces al día o 2 veces al día. Más bien, a principio era por la cantidad de veces que hablaba, pero también es por cómo tú estés emocionalmente, porque se trata de nervios. Y para hacer este video me tuve que anestesiar, porque si no, no podía. Una de las cosas que a veces yo como una de las personas que de esas cosas que nunca se te olvida, es que a veces la gente cree que porque tú estás en las cosas de Dios, pues mira, y eso que está en las cosas de Dios te pueden pasar tipos de accidentes así. Dios permite que tú sufras. Eso me lo dijo una hermanita hermosa, paciente de cáncer, Mildita, que me decía, chica, pero ¿por qué tú no? Si Dios permite que nosotros vivamos y entendamos su sufrimiento en la cruz para crecer espiritualmente. Y eso lo llevo muy, 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 muy firme. Lo llevo en mi mente como esto es parte de creerle a Él. Así que tú que me estás escuchando, no importa lo que te pase, te puedes caer, puedes tocar el fondo, puedes tal vez en ese momento hasta preguntarle y cuestionar. Eso es normal, eso es de ser humano, porque nosotros somos seres humanos imperfectos. Pero la cosa es no rendirte y seguir creyendo. Yo no me presiono. Ya yo cumplo ahora en este mes de agosto 3 años de esto, pero yo no me presiono diciéndole a él para que yo viví esto. No sé, no lo sé. No me presiono porque nosotros como seres humanos somos muy finitos. En su momento, cuando Él quiera, Él me va a enseñar a mí por qué por qué yo viví esto, para qué lo viví. Pero, mientras tanto, sigo firme, le creo a Él, espero su momento. Ya estoy leyendo, yo siempre fui parte del ministerio de lectores en mi iglesia y poco a poco voy. El que no sabe no se imagina lo que me tengo que preparar para leer, porque me da mucho nervio. Tengo que aplicarme anestesia antes y después, porque con el miedo de articular o decir una palabra mal, me pone la lengua en carne viva. Pero para Dios no le podemos decir que no, y por eso acepté hacer este video. Espero solamente en su momento y en el espacio de Dios poder entender. Mientras tanto, como siempre dije, no me voy a rendir
sigo en lucha, lista para Él, viviendo y dando lo mejor de mí cada día. Y sobre todo, sé y tengo la firmeza que en su momento Él me va a sanar. Yo lo sé. Dios lo bendiga. En la segunda carta a los Corintios, San Pablo nos enseña que la gracia de Dios nos basta y que su fuerza se hace sentir con mayor perfección en nuestra flaqueza. Dios nunca deja en vergüenza a los que confían en Él. Hagamos estas promesas de Dios nuestras ante la adversidad. Dios les bendiga.